Arriba los corazones, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestra alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si eres nuevo en el canal, soy Samuel, nací en una familia evangélica, fui protestante por toda mi vida, hasta que hace poco más de un año tuve la grandísima bendición de Dios, del buen Dios, de conocer los inmensos tesoros, la grandeza del sagrado depósito de la fe de la Iglesia. Mi misión ahora es compartirla con todos vosotros para que podáis disfrutar también de aquello que yo he recibido. Hoy nos toca patrística. Hablaremos de San Cipriano de Cartago, nacido sobre el año 200, en la Roma, por supuesto, precristiana, un padre de la Iglesia muy influyente, considerado el escritor latino más importante del cristianismo occidental, hasta autores de la talla de San Jerónimo o San Agustín, firme opositor de la herejía novaciana, matado durante la persecución del emperador Valeriano por no querer sacrificar a los ídolos, y muy valientemente se quitó su dalmática de obispo, dijo demos gracias a Dios y fue pasado a cuchillo. Bien, este padre de la Iglesia es muy importante de estudiar porque tiene un documento que abordaremos hoy que es la unidad de la Iglesia Católica. Este documento pulveriza por completo toda justificación que cualquiera pueda pensar tener para seguir siendo protestante y no estar en comunión con la Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que cuando miramos padres de la Iglesia, ellos de forma natural van mencionando cosas que obviamente nos dan testimonio de que la fe primigenia, digamos, la fe original, la fe apostólica, es la fe católica, ¿no? Pero son cosas que van dejando caer de forma, digamos, natural, porque ellos no conocieron nada que se parezca a un protestante. La Iglesia primitiva no tiene nada que ver con la fe de un protestante, y entonces ellos no estaban haciendo tratados antiprotestantes. Sin embargo, este documento de San Cipriano para mí es absolutamente demoledor, porque es que parece que está escribiéndolo en el siglo XXI. Es importante conocer la fe de los primeros cristianos porque son los que estuvieron más cerca de nuestro Señor y nos da a entender cuál es la fundación de aquello que nosotros sustentamos como bíblico o como aceptable. Mencionar también que este documento ya lo hemos comentado en mi canal de Telegram. Si alguien quiere estar al día de las nuevas cosas que se van subiendo y nuestras conversaciones y demás, también para temas de espiritualidad, pues ahí se puede unir. Recuerda también suscribirte en YouTube, me ayudas muchísimo a compartir la fe de la Iglesia. La unidad de la Iglesia también es un documento muy interesante porque apenas tiene 15 páginas y en 15 páginas os vais a dar cuenta de la cantidad de aspectos doctrinales incompatibles con cualquier forma de protestantismo que arroja. Bueno, el autor empieza diciendo, el que precisamente era perseguido, empieza diciendo que la herejía es peor que la persecución. Estemos atentos. En un segundo apartado pone el título de Secreto vital, seguir los preceptos de Cristo. Y aquí yo lo que veo es que no hay mucho rastro de la sola fide en la predicación apostólica, y en este caso en la de los padres. No solo es San Cipriano, son todos los demás también, pero él lo deja ver muy claro. Dice San Cipriano: ¿cómo podremos conquistar la inmortalidad si no cumplimos aquellos mandamientos de Cristo con los que se combate y vence a la muerte? Para esto él mismo nos reconviene y dice: si quieres llegar a la vida, guarda los mandamientos. Si hicieres lo que os mando, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Al que oye, dice mis palabras y las cumple, lo asemejaré al hombre sabio que edificó sobre la piedra, precipitó la lluvia, irrumpieron los ríos, llegaron los vientos y batieron contra aquella casa y no cayó. Es que estaba cimentada sobre piedra firme. Por lo demás, ojo aquí, ¿cómo dice que cree en Cristo quien no hace lo que Cristo manda hacer? ¿O cómo llegará a conseguir el premio de la fe quien no quiere guardar fidelidad al mandamiento? Bueno, aquí lo que vemos, por supuesto, es una negación absoluta, muy contundente del entendimiento de sola fide.
Claro, el problema es que a medida que los apologetas católicos han ido destripando las solas, empiezan a cambiar lo que significa. La sola escritura, resulta que ahora cada uno te dice que es una cosa distinta, la sola fide al final son fe con obras, pero las obras no hacen falta, pero sí que hacen falta, porque son consecuencia de la fe, pero por sí mismas no justifican, pero te justificas también con ellas, o sea, y empezamos así y no terminamos. Pero lo cierto es que sois mis amigos y hacéis lo que yo os digo. Es lo que dice el Señor. No si creéis muy fuerte. Hay gente que es pobre de espíritu, pero la caridad cubre multitud de pecados. Luego dice San Cipriano, la herejía y el cisma son inspiraciones del espíritu del mal. La herejía y el cisma. ¿Quién se separó de quién? Bueno, vamos a ver lo que dice aquí sobre el propio nombre cristiano, aquellos que entran en cisma y se autoconsideran cristianos. ¿Qué cosa más astuta y sutil pudo escogitar el enemigo que este nuevo fraude para engañar a los incautos, que encubrir su maldad con el mismo nombre cristiano? Por esto inventó las herejías y los cismas, con los cuales destruir la fe, corromper la verdad, dividir la unidad. A los que no puede conservar en la ceguera del viejo camino, los defrauda y engaña con el error de un camino nuevo. Arrebata a los hombres a la misma iglesia, y mientras a ellos les parece que se han cercado de luz y se han evadido de la noche del siglo, los sumerge sin que se den cuenta en otras tinieblas, de modo que, sin dejar de llamarse cristianos, ya no están con el Evangelio de Cristo, ni con su observancia, ni con su ley, sino que caminando al oscuro, juzgan que tienen luz. Y esto, hermanos muy queridos, sucede cuando no se remonta al origen de la verdad. De eso hablamos aquí, del origen de la verdad, del origen de la fe cristiana. Tal como lo describe San Cipriano, es como ha ocurrido en las últimas 5 o 6 décadas en todo el mundo. La gente se ha ido de la iglesia pensando que era oscuridad y tinieblas, y se han marchado a otro lugar donde ellos se llaman cristianos, pero predican cosas distintas. Y el origen de las herejías sí es maligno. No es que los protestantes sean malignos, no es que cualquier, digamos, evangélico de a pie sea Lutero, no tiene la culpa de que se haya roto la iglesia, nada por el estilo, pero la inspiración de sus doctrinas anticatólicas es satánica, es demoníaca. Todo aquello que está contra el cuerpo de Cristo es demoníaco. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Después, San Cipriano habla del origen de la iglesia y titula: la iglesia fue instituida por Cristo en unidad de régimen. Si alguno considera y examina todo eso, no tendrá necesidad de un extenso tratado ni de argumentos. Fácil es la prueba para la fe por ser un compendio de la verdad. De este modo habla el Señor a Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo cuanto atares sobre la tierra será atado en el cielo y cuanto desatares sobre la tierra será desatado en el cielo. Y dice San Cipriano, edifica la iglesia sobre uno solo y a él ordena apacentar sus ovejas. Y aunque luego le dé a todos los apóstoles igual potestad, sin embargo constituyó una única cátedra y determinó el origen de la unidad con la autoridad de su palabra. Ciertamente los otros apóstoles eran lo mismo que Pedro, en tanto obispos, obviamente, pero el primado se lo otorga a Pedro para señalar una sola iglesia y una sola cátedra. Todos, por cierto, son pastores, pero se señala una sola grey que es apacentada por todos los apóstoles en unánime conformidad de pensamiento. En unánime conformidad de pensamiento, no en la libre interpretación. En unánime pensamiento, no en que yo soy calvinista, yo soy arminiano, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro, este sacramento sí es, este no es, sí que hay sacramentos, no los hay, bautizamos niños, no los bautizamos, no. Obediencia bajo una sola cátedra del pastor universal del rebaño, que es Pedro, que es el Papa, vicario de Cristo, desde el día 1 de la Iglesia, siempre, ininterrumpidamente. ¿Y cree tener fe quien no reconoce esta unidad? ¿Y confía estar en la Iglesia quien abandona la cátedra de Pedro sobre la que ha sido fundada la Iglesia? Por favor, pero si es que este es el origen de todos los cismas, no reconocer la cátedra de Pedro. Los cismáticos orientales primero, los protestantes después. Todos creen tener sus verdaderas convicciones que son más acertadas o más bíblicas o más históricas, cada uno tiene su excusa. Y luego dicen
No, es que estamos en la Iglesia, no es que la Iglesia es un cuerpo invisible, no es que la Iglesia es la comunidad de creyentes, que que te están diciendo los primeros cristianos que la Iglesia es única, es visible y es institucional y está amparada bajo el paraguas de una sola cátedra con primacía universal, que es la de Pedro. Para manifestar la unidad, dispuso con su autoridad que el origen de la misma unidad se iniciara de uno solo. Después habla de la unidad del episcopado. Esto es muy importante porque algunos protestantes me dicen, bueno, a mí lo de la sucesión apostólica no me importa, pero si para ti tener sucesión apostólica, que tus obispos vengan de obispos, de obispos, de obispos, y se remonten hasta los apóstoles, es importante porque no reconoces la autoridad o que estén en lo cierto otras iglesias históricas que sí mantienen sucesión apostólica, como por ejemplo la iglesia siria de Oriente, que es nestoriana, o los mismos cismáticos orientales, los mismos llamados ortodoxos. Bueno, pues porque no puede existir una sola iglesia si hay diversidad de episcopados. Tiene que haber unidad en el episcopado. No tiene sentido que haya una sola iglesia que tenga en la misma ciudad dos obispos, un obispo ortodoxo y uno católico, y los dos son obispos de esa ciudad dentro de la misma iglesia, que resulta que tiene dos vertientes, cada una con su propia jerarquía, por duplicado. Eso no tiene sentido. Entonces vamos a ver qué dice San Cipriano de la unidad del episcopado, que esto también de cara al protestante, aunque la sucesión apostólica le da igual, no sabemos por qué, porque tener pastores sin autoridad, no sé por qué les da igual, pero deberían reflexionar que con qué potestad están predicando sus pastores. Mayormente nosotros los obispos que presidimos la Iglesia debemos mantener firmemente y reivindicar esta unidad para comprobar que el episcopado es también uno e indivisible. Nadie engaña a la comunidad de los hermanos con la mentira, nadie corrompa la fe de la verdad con pérfida prevaricación. Uno solo es el episcopado, del que cada obispo participa, como una parte del todo. Una sola es la Iglesia, que se extiende ampliamente e en ingente multitud por el incremento de su fecundidad, de la misma manera que son muchos los rayos del sol, pero una sola la luz. Son muchas las ramas del árbol, pero uno solo es el tronco arraigado en la fijeza tenaz de la raíz. Y aunque la multiplicidad parezca difundida en la abundancia de corrientes al manar muchos ríos de una fuente, sin embargo, la unidad se mantiene en el origen. Luego comenta, la esposa de Cristo, madre de los fieles. La esposa de Cristo no puede ser adúltera, pues es incorrupta y pura, conoce una sola casa, custodia con casto pudor la santidad de un solo tálamo. Anda, o sea que la esposa de Cristo, es decir, la Iglesia, la madre de los fieles, no puede ser adúltera, sin embargo, los hermanos separados la llaman la gran ramera. Pero aquí parece como que se anticipa, ¿no? Que no puede ser adúltera. Vamos a ver quién es para él adúltera, que esto también es de estudiar. Quien quiera que se separa de la Iglesia y se une a una adúltera, se separa de las promesas de la Iglesia, y el que abandona la Iglesia de Cristo no recibirá los premios de Cristo. Es un extraño, un profano, un enemigo. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Si alguno se hubiera podido librar de la muerte estando fuera del arca de Noé, podría quizá librarse el que estuviere fuera de la Iglesia. Me parece que lo deja meridianamente claro, cristalino. Quien quebranta la paz de Cristo y la concordia, obra contra Cristo. Quien recoge en algún lugar fuera de la Iglesia de Cristo, disipa la Iglesia de Cristo. ¿Y creerá alguno que esta unidad proveniente de la divina firmeza y coherente gracias a los misterios celestiales pueda ser dividida en la Iglesia y separada por el divorcio de voluntades opuestas? Quien no guarda esta unidad no guarda la ley de Dios, no guarda la fe del Padre y el Hijo, no tiene vida ni salvación. Aquí hace una exégesis muy interesante, digna de estudiar, una exégesis bíblica que a mí verdaderamente me ha impactado. Lo llama la túnica inconsútil de Cristo, símbolo de la unidad. Este misterio de la unidad, dice San Cipriano, este vínculo de concordia inseparablemente coherente quedó manifiesto cuando, según el Evangelio, de ninguna manera fue dividida ni rota la túnica de Cristo, sino que se echaron suertes sobre ella para ver quién preferiblemente sería revestido de Cristo. El vestido fue recibido íntegro y la túnica poseída, completa e indivisa. Lo afirma así la Divina Escritura. En cuanto a la túnica, como no estaba cosida de arriba abajo, sino tejida de una sola pieza, se dijeron entre ellos, no la rompamos, sino echemos suertes para ver de quién sea. Juan capítulo 19, del 23 en adelante.
Cristo traía la unidad que venía de arriba, esto es, del cielo y del Padre, y que de ninguna manera podía ser dividida por el que la recibiera y poseyera, sino que se obtenía inseparablemente de una vez toda su sólida firmeza. No puede poseer el vestido de Cristo quien rompe y divide la Iglesia de Cristo. Por el contrario, cuando al morir Salomón se dividió su pueblo y su reino, el profeta Aquías, saliendo al encuentro de Jeroboam en el campo, dividió el propio vestido en 12 trozos, diciéndole: tómate 10 trozos, porque esto dice el Señor: he aquí que divido el reino de la mano de Salomón, y te daré a ti 10 cetros, para él quedarán solo 2 cetros, en atención a mi siervo David y a la ciudad de Jerusalén, a la que he elegido para establecer allí mi nombre. En Tercera de Reyes 11, 31 y 32. Teniendo que dividir las 12 tribus de Israel, el profeta Aquías divide su vestido, mas como el pueblo de Cristo no puede ser dividido, su túnica totalmente tejida y coherente no ha sido dividida por los poseedores. Indivisa, unida, compacta, muestra la concordia absoluta de nuestro pueblo, integrado por los que nos hemos revestido de Cristo. Con el misterio y símbolo de su túnica, Cristo reveló la unidad de la Iglesia. Tenaz insistencia en la necesidad de permanecer en la unidad. ¿Quién entonces será tan criminal y pérfido? ¿Quién tan enloquecido por el furor de la discordia, que o crea que pueda dividirse o se atreva a discutir la unidad de Dios, la veste del Señor, la Iglesia de Cristo? Él mismo lo advierte en su Evangelio y lo enseña diciendo: y serán una sola grey y un solo pastor. ¿Y podrá suponer alguno que un solo lugar pueda haber o muchos pastores o muchos rebaños? ¿Piensas tú que pueda sostenerse y vivir el que se aparta de la Iglesia, el que se construye para sí otras sedes y otros domicilios? En cambio, a Rahab, que prefigura a la Iglesia, se le dijo: reunirás junto a ti en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre, y será así: todo el que saliere fuera de la puerta de tu casa será responsable de lo que suceda. Igualmente el rito de la Pascua no prescribía otra cosa en la ley del Éxodo, sino que el cordero se mataba en figura de Cristo, se comiera en una sola casa. Habla el Señor diciendo: será comido en una sola casa y no arrojaréis carne fuera de ella. La Iglesia y las iglesias. A ver cómo es esto. Nadie se engañe interpretando falsamente lo que el Señor ha dicho. Doquiera estuvieren 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy con ellos. Cuidado, cuidado. Esto es lo que dicen todos los protestantes cuando se les dice que están fuera de la Iglesia, que donde estén 2 o 3 está Dios en medio de ellos. Cuidado, cuidado, que nos avisa San Cipriano, nos previene contra esto. Dice: los corruptores y falsos intérpretes del Evangelio citan las últimas palabras y omiten las anteriores. Recuerdan tan solo una parte y suprimen maliciosamente la otra. De la misma manera que se separan de la Iglesia, así también tratan de separar el pensamiento de su absoluta unidad. El Señor, para enseñar a sus discípulos la unanimidad y la paz, dijo: os digo que si a 2 de vosotros les conviene algo en la tierra, de cualquier cosa que me pidáis, se os realizará por concesión de mi Padre que está en los cielos, pues donde quiera que hubiere 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy con ellos. Mostrando de este modo que se concedería mucho no a la multitud, sino a la unanimidad en los que piden. Si a 2 de vosotros les conviene en la tierra, primeramente colocó la unidad. Antes colocó la concordia y la paz, y así enseñó que nos conviene vivir unidos con fidelidad y firmeza. Pero ¿cómo puede convenir algo con otro? Aquel de quien consta no se aviene con el cuerpo mismo de la Iglesia, ni con la universal comunidad de los hermanos. ¿Cómo pueden reunirse 2 o 3 en el nombre de Cristo, constando que se han separado de Cristo y de su Evangelio? No nosotros de ellos, sino ellos se han apartado de nosotros. Así nacen las herejías y los cismas, y abandonando la cabeza y el origen de la verdad, fundan luego para ellos grupúsculos separados. Tal cual parece que San Cipriano conoció el movimiento evangélico del siglo, de finales del siglo XX y el que estamos viviendo en siglo XXI. No será justificado quien obra milagros, sino el que observa la ley de la caridad. Sublime en verdad y adorable cosa es profetizar, arrojar demonios y realizar grandes prodigios en la tierra. Con esto hay muchas ramas protestantes con las que están absolutamente obsesionados. Sin embargo, cualquiera que haga estas cosas no conseguirá el reino de los cielos si no camina en la observancia del recto y justo sendero. Muchos dirán, afirman aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no hemos profetizado en tu nombre y arrojamos los demonios en tu nombre y no hemos obrado en tu nombre grandes prodigios? Y entonces les diré: nunca os he conocido, apartaos de mí los que obráis la iniquidad.
Yo destacaría que dice que obran la iniquidad, no que sean incrédulos, por el tema de la sola fide. Para hacer méritos delante del juez supremo, méritos, pero no era que solo es el mérito de Cristo, que nosotros somos como marionetas y no podemos participar ni cooperar de la gracia. Bueno, para hacer méritos delante del juez supremo se requiere justicia. Hay que obedecer a sus mandatos y advertencias para que nuestros merecimientos logren su recompensa. Enseñó con su magisterio la unidad juntamente con la caridad. Encerró en los dos preceptos toda la ley y todos los profetas. Y a la verdad, ¿qué unidad conserva, qué caridad custodia o intenta el que rabioso por el furor de la discordia divide la Iglesia, destruye la fe, turba la paz, disipa la caridad, profana los sacramentos? Profana los sacramentos, no los simbolitos, no el testimonio público de fe ni el acordarnos de la pasión de Cristo. Los auténticos sacramentos que realizan lo que se significan. Eso es un sacramento. Dice aquí San Cipriano, mayor delito es atentar contra la unidad de la Iglesia que renegar de la fe. Es mucho mejor un apóstata que un cismático. A estos, por cierto, imitan y siguen los que, despreciando la tradición divina, la tradición, no la sola escritura, la tradición divina, apetecen doctrinas extrañas e inventan magisterios de institución humana. A todos ellos increpa y recrimina el Señor cuando dice en su Evangelio, rechazáis el mandato de Dios para establecer vuestra tradición. Por cierto, San Cipriano nunca tuvo en sus manos una Biblia completa porque faltaban más de 100 años para que se cerrara el canon bíblico. Aquí vemos no solo aquello que los protestantes nunca son conscientes de ellos, de que Cristo no nos dejó una Biblia, nos dejó una iglesia, sino que San Cipriano seguramente hay muchos textos de la Biblia que nunca llegó a leer y, para más INRI, además es que nunca tuvo seguridad de cuáles libros eran canónicos o no. De hecho, lo más seguro es que San Cipriano considerara Primera de Clemente como canónico, al igual que hacían muchas comunidades primitivas. O sea, no tenían una Biblia, tenían una iglesia. Y escritos apostólicos, que no deja de ser tradición escrita. Aunque sea de los apóstoles y aunque esté en la Biblia, es tradición. Bueno, me parecía un documento muy interesante y quería compartirlo con vosotros. Muy pronto tendremos en el canal un vídeo muy especial enseñando una reliquia importantísima de la Iglesia perseguida. No os puedo decir mucho más, pero estoy seguro de que lo vais a disfrutar. Nos vemos muy pronto. Que el buen Dios nos dé